Quiero darle la bienvenida a la Academia de Líderes. Tengo la plena certeza y la convicción que los mejores días de tu vida están por venir, y en la Academia de Líderes vas a aprender principios que transformarán tu vida, y te animo a que termines todo este proceso que seguramente va a bendecir tu vida, así como lo hizo conmigo. Quiero dar las gracias primeramente a Dios y a los pastores Luis Fernando y Marixa de Ramón por permitir tomar este material de la Academia de Líderes de Casa de Dios, Guatemala. Durante esta jornada vamos a tener un tema muy especial, teniendo en cuenta que muchos de los que están viendo son personas que acaban de conocer al Señor. Voy a hablar de un tema muy importante que es necesario entender antes de usted ser un líder eficaz. Estamos hablando de un tema que se llama odres nuevo. En alguna oportunidad de tu vida, muy seguramente llegaste a escuchar o a entender lo que significa un odre nuevo, o algo que se refiere a este pasaje bíblico. De igual manera, es posible que no lo sepas, pero en esta jornada lo voy a explicar con lujo de detalles durante esta enseñanza. Así que por favor, acompáñame primeramente a 2 de Corintios 5:17, y allí vamos a encontrar un texto que dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo es uno de los principales versículos que todo nuevo creyente debe aprenderse de memoria. En su vida cristiana es uno de los más importantes, y comprenderlo, porque dice que tan pronto te conviertes a Cristo, tú eres una nueva criatura. Además de ser una nueva criatura, debes entender en tu mente y en tu corazón que las cosas viejas pasaron. Y de ahora en adelante todas son hechas nuevas, y tienes que estar dispuesto a que esas cosas nuevas impregnen tu vida y te hagan en esencia una nueva criatura. Las cosas nuevas que vas a adquirir ahora a causa de la regeneración del Espíritu Santo en tu vida, que ha hecho sobre tu vida, van a hacer de ti una persona en todo sentido nuevo. Y de eso se trata la enseñanza de hoy. La gente puede que haya sido perdonada de su pecado, pero le cuesta entender que todo puede ser hecho nuevo. Entonces se quedan amarradas al pasado, se quedan condicionadas a cosas del pasado, cosas que han venido marcando su vida, que han venido marcando la historia familiar, y las encuentra condicionadas con su pasado. Esperamos que entre el liderazgo no tengamos problemas con gente que tenga dificultades con su pasado. Durante la administración en los encuentros hemos visto cómo el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de las personas. Y estos encuentros son diseñados para que tu pasado, tus problemas, tus dificultades queden atrás. No podemos nosotros decir que todavía tenemos ciertos problemas, ciertas dificultades que tuvimos cuando éramos niños, porque la Biblia dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. No puedes decir que yo fui educado, que así me enseñaron mis padres. No puedes decir que echarle la culpa a tu pasado, a las cosas que condicionaron tu vida. Si sigues con esta problemática, esto denota que usted no está capacitado para ser un líder. El líder es el que demuestra que todo eso quedó atrás, que teniendo muchos problemas, que teniendo muchas dificultades, todo eso quedó atrás. Y un líder no se va a justificar con cualquier clase de problemas, sino que los enfrenta y sigue adelante, cumpliendo el llamado por el cual Cristo le ha marcado y le ha llamado. Porque todavía hay personas que se justifican en estas cosas del pasado, que así me criaron a mí, para no cumplir con el ministerio que se le ha encargado.
las personas que me están viendo y que seguramente van a seguir adelante con este proceso de academia, no se tiene por qué justificar con su pasado. La Biblia es muy clara cuando nos dice que las cosas viejas pasaron. Y este tema que estamos desarrollando a continuación tiene que ver con todas estas cosas, con odres nuevos, de dejar atrás todo tu pasado, toda tu manera de vivir, de accionar y todo lo que Dios tiene para tu vida. Y para entrar en materia en cuanto a este tema, acompáñame al Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo del 18 al 22, que dice de la siguiente manera: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Fueron a Jesús y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso puede ayunar los que están de boda mientras el novio está con ellos? Entre tanto que tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces en aquel día ayunarán. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo. De otra manera, el parche nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe los odres y se pierde el vino. Y también los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Algo que quiero hacer claridad es que los discípulos de Juan y de los fariseos fueron y le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Entonces en este texto vemos tres clases de discípulos. Primero, los de Juan. Segundo, los de los fariseos. Tercero, los discípulos de Jesús. Cada una de estas personas tiene una perspectiva, cada una de estas personas tiene una forma de ser, una forma de pensar de acuerdo a quién pertenece. Los fariseos representan la ley, la tradición y la religión. Ellos habían aprendido de toda la doctrina, si se me permite expresar este término por primera vez. También existían los discípulos de Juan el Bautista, el que empezó a predicar el evangelio del arrepentimiento y el bautismo del arrepentimiento, y bautizaba a la gente, anunciando que el Mesías venía después de él. Y este tipo de discípulo representa a un sector de la gente que ya había entendido que había una nueva revelación en cuanto a la palabra de Dios, pero aún seguían en un esquema muy pobre en cuanto a la panorámica que tenían los discípulos de Jesús. Los tres tipos de discípulos llegarían a conocer la misma ley. ¿Los tres tipos de discípulos conocerían las mismas escrituras? Claro que sí. El problema es que los fariseos habían convertido la ley en religión. Los de Juan habían entendido que había algo más que decía la ley, que estaban dispuestos a entender o no entendían del todo, y los de Jesús eran aquellos discípulos que comprendieron que había una nueva revelación exquisita que nadie más había comprendido ni estudiado, y ellos tenían la oportunidad de vivirlo al lado de Jesús, del mismísimo Jesús, de nuestro Maestro. ¿La ley de quién habla? De Jesús. ¿La ley a quién señala? A Jesús. Juan, ¿a quién señaló? A Jesús. Y cuando Jesús vino, él mismo se reveló. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él mismo se reveló. Muchos de ustedes vienen de un trasfondo religioso, ya sea la religión tradicional, o algunos de ustedes tuvieron la oportunidad que les hablaran de Cristo y se habían casado con un sistema,
perdónenme la expresión, evangélico, que lo había mantenido toda la vida igual. No habían cambios en tu vida. Por muchos años estuviste enmarcado con las mismas tradiciones, con las mismas costumbres. Solamente saliste de la religión tradicional y estabas en una iglesia evangélica, por decirlo así. Pero realmente no habían cambios en tu vida. Y no había otra cosa especial, pero hoy en día también hay grupos de personas que están entendiendo que hay que cumplir un propósito por el cual están siendo cristianos. Necesitas identificar cuál es tu contexto. Si vienes de la religión tradicional o conociste de Cristo en una iglesia evangélica o algunas personas te compartieron la palabra de Dios. ¿Qué cosas hay en mi mente, en mi corazón, en mi entendimiento que son solamente conocimiento religioso? Que son solamente conocimiento de la religión que practiqué o del evangelio que lo tuve como algo sistemático, o si soy de los de Jesús que quieren conocer algo más profundo y cumplir con propósito de lo cual jamás imaginó que usted podía realizar, que rechazaron otras personas. Tienes que aprender a identificar a cuál contexto perteneces, al contexto religioso, de la religión tradicional, a los de Juan, o son de aquellas personas que has entendido que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Si son personas que entienden el propósito de Dios y se esfuerzan y se esmeran por salir adelante, entendiendo que cada día vale la pena seguir adelante de la mano de Jesús. Ahora, aunque los discípulos de Juan ayunaban y los discípulos de los fariseos ayunaban, ninguno lo hacía pescadores de hombres. Ellos ayunaban, ellos leían las leyes, pero solamente ahí. Ninguno de ellos era pescadores de hombres. ¿Por qué los religiosos no le preguntaron a Jesús, por qué a nosotros no nos hacen pescadores de hombres? Solo nos ponen a ayunar. Solamente ayuno, no hay frutos. Solo lectura de la ley y no hay frutos. Entonces nosotros vamos a ser discípulos. Escúcheme con atención, usted y yo vamos a ser discípulos para que seamos pescadores de hombres. Lo que Jesús hizo, lo que Él nos estableció en las Escrituras. ¿O usted prefiere ayunar, ayunar y ayunar y no dar frutos? Jesús vino con algo nuevo para aquellos que piensan que el modelo de Jesús no tiene doctrina, o sea, es algo que está fundamentado en la palabra. El modelo de Jesús está basado en la palabra. Y cuando aquellas personas dicen que el modelo de Jesús no tiene doctrina o que lo que vino a enseñar Jesús no tenía doctrina, empiezan a manifestar la ignorancia de lo que realmente significa doctrina. ¿Doctrina es solamente enseñanza? Te hago la pregunta. ¿Son enseñanzas bajo un mismo tema? Y mire lo que dice las Escrituras en Marcos 1, del 21 al 28. Entraron en Capernaum. Marcos 1, del 21 al 28. Entraron en Capernaum y enseguida, entrando él en la sinagoga los sábados, enseñaba. Mire cómo dice las Escrituras que Jesús entró en Capernaum y enseguida que entró en la sinagoga los sábados enseñaba. Y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él.
Todos se maravillaron de modo que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina? Con autoridad, aún a los espíritus inmundos él manda y lo obedecen. Y pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región alrededor de Galilea. Usted sabe, cuando una persona tiene solo letra, podemos conocer a una persona que solamente tiene solo letra, no tiene autoridad. Y nosotros podemos oír cualquier cantidad de enseñanzas. Usted puede oír cualquier cantidad de enseñanzas. Y hay personas que saben muy bien la letra. Hay personas que saben en qué libro está. Hay personas que saben el versículo de memoria. Incluso muchas veces lo corrigen a uno. No, ese texto no está ahí, estás en esto. Pero usted nota que no hay autoridad cuando una persona de esas enseña. Y muchas personas le dicen, es un maestro. Pero te digo algo, no es un maestro de los que la Biblia dice. De lo que habla la Biblia acerca del ministerio de maestro. Es un maestro como los del mundo. La única diferencia es que enseña Biblia. Son dos cosas diferentes. Hay dos tipos de personas que van a enseñar. Y se las voy a mostrar para que ustedes aprendan a identificarlas. Cuando usted esté escuchando una enseñanza, cuando usted esté viendo personas, aprende a distinguir aquellas personas que son maestros del mundo, pero no son maestros de los que dice la palabra. Porque son personas que por tener algún conocimiento de Biblia, por tener algún conocimiento, ya dicen que son maestros, que Dios los ha llamado a ser maestros. Pero realmente su vida no tiene ninguna autoridad espiritual. Hay gente que enseña la palabra como si fuera enseñando un tema de finanzas, un tema de geografía. Enseña, claro, que la puede enseñar. Y hay cosas que enseñan como que conocen el que inspiró esa palabra y usted lo nota. Cuando usted escucha una persona que realmente entiende quién fue el que inspiró esa palabra, como cuando usted empieza a leer la Biblia, cuando usted empieza a estudiar la Biblia, cuando usted empieza a explicarla, y usted realmente entiende, siente en su corazón y empieza a ministrar, eso es una persona realmente que ha sido llamada a ser maestro. Porque empezamos a ver en esa persona la autoridad que lo respalda. Y cuando uno empieza a enseñar de sanidad, cuando uno empieza a enseñar de milagros, para echar fuera demonios y sanar enfermos, hace parte de la sana doctrina. Hay personas que solo cuestionan o critican. Hay solo personas que solamente están encaminadas a criticarte, a cuestionarte, pero realmente no tienen autoridad. El Señor venía enseñando algo nuevo y enseguida tuvo oposición. La pregunta de los fariseos, ¿por qué ayunan? No tenía una duda, sino una acusación. No sé si me estoy dando a entender. Hay personas que empiezan a preguntarte, ¿ustedes por qué hacen esto? Pero no porque realmente tienen una duda, sino porque te están acusando. ¿Ustedes por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen de una manera diferente? No porque tienen una duda, sino porque quieren acusarte. Y empiezan a decir, no, ustedes están mal. Jesús dentro de sus discípulos no escogió odres viejos, ni de los de Juan ni de los fariseos. Para mí como pastor es difícil implantar una visión cuando el odre no ha sido renovado. Las personas solo pueden funcionar y la visión solo puede funcionar con odres que tienen que ser renovados. Ahora, el vestido viejo es la ley y no se le puede poner un parche con la gracia. Hay que quitarse el vestido de la ley y ponerse el vestido de la gracia. El Señor no quiere poner parches. El Señor no es chapucero. Él quiere hacer cosas nuevas en tu vida.
si asimilamos su palabra, va a haber una renovación en nuestra vida. Tus grupos de amistad no es para que gente de otras iglesias lleguen, porque te van a formar mucho problema. Nosotros como iglesia estamos llamados a ganar almas, ganar almas. Los discípulos de Jesús no aprendieron a ayunar como los fariseos, ni como los de Juan. Ellos aprendieron a recoger espigas en el día de reposo, porque eran odres nuevos para lo que Jesús quería hacer. Imagínense a Jesús explicándole a los religiosos el día de reposo, cuando ellos tenían el día de reposo como algo sagrado. Jesús no podía escoger sus discípulos de entre los fariseos. Tampoco podía escoger de los de Juan el Bautista. Por eso cogió odres nuevos y los puso a recoger espigas en el día de reposo. Los religiosos de una vez le dijeron: tus discípulos no ayunan. Y tras que tus discípulos no ayunan, recogen espigas en el día de reposo. ¿Y por qué los discípulos cogieron espigas en el día de reposo? Porque ellos tenían ese molde viejo, esa estructura vieja. Jesús quería traer cambios significativos a esta humanidad. Por eso escogió personas nuevas, personas dispuestas, que quieren renovarse totalmente. En Marcos capítulo 2, versículo 22, dice: ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe los odres y se pierde el vino y también los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Repite conmigo: el vino nuevo se echa en odres nuevos. Ahora, ¿qué era un odre? Un odre lo cogían del cuero de un cabrito y con ese cuero hacían una especie de depósito, como una bota. Se sellaban todos los lados. Este odre se echaba al hombro. Cuando iban a empezar a caminar, se lo echaban ese odre al hombro. Y cuando tenían que viajar, el sol pegaba fuerte sobre el cuero y el cuero empezaba a envejecer, a endurecer, de tal manera que cuando había que ponerle vino al odre, empezaba a flexionarse. Ahora, el odre se remojaba en agua y después de remojado se untaba con aceite. Eso había que hacer con el odre nuevo. Tenían que estar renovando continuamente el odre con el agua y el aceite. O sea, con la palabra y la unción del Espíritu Santo. Es renovado nuestro odre continuamente. Somos transformados de gloria en gloria como por su Espíritu. La palabra es como agua que nos limpia. La Biblia nos dice que nosotros somos limpios por la palabra. Y la palabra de Dios nos ha limpiado. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado, y ustedes están limpios por esa palabra. De tal manera que tu vida se vive remojando en la palabra de Dios y tu vida se vive metiendo bajo el aceite de la unción. Solamente cuando haces estas cosas tendrás un odre para lo nuevo que el Señor quiera traer sobre tu vida. El Señor empezó a renovar odres. En cierta ocasión, unas personas llegaron de otras iglesias y empezaron a preguntarme: ¿por qué aquí no se hace como lo hacemos allá? ¿Por qué aquí no recogen las ofrendas como las recogen allá? Incluso esta persona tuvo la osadía de decirme que me iba a dar el número del celular del pastor para que lo llamara, para que llamara a su pastor, para que su pastor me enseñara cómo lo hacían allá. Y es algo absurdo. Por eso es difícil tratar con odres viejos, porque quieren venir a implementar lo viejo acá en nuestra iglesia. Ahora, ¿sabes quiénes realmente preguntan esas cosas?
los que fueron enseñados de manera diferente. Siempre te van a estar diciendo, ¿por qué no se hace así? ¿Por qué el servicio aquí no demora tanto como el de allá? ¿Por qué usted no enseña lo que se enseña allá? Entonces, estas personas no tienen la culpa porque ellos fueron enseñados así. En Marcos capítulo 2, versículo 23 al 26, nos dice de la siguiente manera. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? Y él les dijo, ¿nunca habéis leído que hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la presencia? Y aún dio a los que estaban con él, cosa que no es lícito comer, salvo a los sacerdotes. David se comió los panes porque el sumo sacerdote Abiatar se los dio. Él no los tomó a la fuerza. Él no entró, él no irrumpió en el templo, sino que el sumo sacerdote, que era la autoridad en ese momento, fue el que les dio los panes. David respetaba la autoridad. El día fue hecho para el hombre, no el hombre para el día. Las cosas fueron hechas para nosotros y no nosotros para las cosas. La creación fue hecha para nosotros y no nosotros para la creación. El Señor seguía renovando los odres. Vamos ahora al texto de Marcos 3, del 1 al 12. Entró otra vez en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada. Y estaban al acecho a ver si le sanaría en sábado, a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie en medio. Y a ellos les dijo, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o matar? Pero ellos callaban. Y mirándolo en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le fue restaurada. Los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo contra él, cómo destruirlos. Jesús se apartó con sus discípulos al mar. Le siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran multitud vino a él porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Y Jesús dijo a sus discípulos que siempre tuviesen lista una barca a causa del gentío para que no lo apretujaran, porque había sanado a muchos, de modo que le caían encima todos cuantos tenían plagas para tocarlo. Y los espíritus inmundos, siempre que le veían, se postraban delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él reprendía mucho para que no le dieran a conocer. Ahora, cada vez que nos estamos renovando, van a venir personas que nos van a querer acusar, como leíamos acá en el versículo 6. Cuando nosotros no renovamos nuestro odre, destruimos algo que Dios quiere hacer. Y del versículo 13 y el versículo 24 nos dice la Escritura que Jesús subió al monte y él llamó así a los que él quiso y fueron a él. En el versículo 13. Y en el versículo 24 nos dice, si un reino se divide contra sí, ese reino no puede permanecer. Jesús vino y estableció a 12. Y en el versículo 14 nos dice que Jesús constituyó a 12 a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Por qué Jesús estableció a 12? Porque él quería compartir la unción que el Padre le había dado. La Biblia dice que él llamó a los que él quiso.
y con los que quisieron. Con ellos trabajó. A eso les dio su palabra, a eso les dio su unción. Por mucho tiempo se le llamó discipulado a un grupo de personas que se reunían en una casa, en una sede o en un templo, a escuchar una enseñanza. Ahora, ¿Jesús hizo eso con sus discípulos? ¿O Jesús le compartió para que ellos trabajaran? Hay algo que quiero dejar muy claro. Muchas veces se ha creído que discipular es simplemente enseñar algo y dejarlo así. Discipular es algo que es necesario para saber cuándo se es discípulo. Tienes que entender que ante todo eres un discípulo de Jesús. Pero has sido discipulado por alguien más. Ahora, ¿cómo lo hizo Jesús? Primero, Jesús les enseñaba. Segundo, Jesús andaba con ellos. Tercero, Jesús les demostraba lo que les había enseñado, con señales, con milagros. Entonces, usted va a ser un líder que necesita, primero, aprender doctrina para ponerla en práctica. No solamente para tener un conocimiento, sino para que esto que estás aprendiendo acá en la academia lo pongas en práctica. Necesitas conocerla, necesitas entenderla para después enseñarla a otros y mostrarle a otros cómo tú vives lo que también sabes que aprendiste de otro también. La academia es un modelo discipular, pero la academia solo te instruye. Pero realmente a ti quien te enseña son tus líderes y tus discipuladores. No es solamente que le hace el libro y que bueno, listo, ya te sabes todos los temas, sino que los que realmente te enseñan son tus líderes, las personas que te están discipulando. Muchos discipulados se confunden con venga y aprenda y quédese. Ahora, ¿cuándo se enviará a esa persona? Muchas veces dice, no, y yo he escuchado, incluso a mí anteriormente me enseñaron así, vente, vamos a discipular, vente, vamos a enseñar. Pero realmente enseñaban un tema, pero no lo ponían en práctica. Y en otras partes, para llamar muchas personas, dice, vengan, aquí le enseñamos algo. Pero cuando le van a enviar a esa persona a que haga discípulos, a que haga grupos, la persona dice, no, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo como estoy. Les hago una pregunta. ¿Usted cree que Jesús hubiera aceptado eso? ¿Que Jesús le hubiese enseñado y después cuando los hubiera enviado a los discípulos le hubieran dicho que no? ¿Usted cree que Jesús hubiera aceptado eso de sus discípulos? Ahora, ¿por qué nosotros como iglesia, Nación Grande, debemos aceptar eso? Si Jesús no lo aceptó. Si de igual manera nosotros somos discípulos de Jesucristo, tampoco vamos a permitir eso. Aunque suena muy duro, pero la Biblia nos ha llamado a llevar muchos frutos. Y que cada uno de esos frutos permanezca. El enviar necesita que las personas reconozcan autoridad. Cuando una persona no reconoce que tiene una autoridad, es una persona que no puede ser enviado. Una persona que no tiene el carácter para terminar lo que comenzó. Si comenzó la academia y no la terminó, pero sí quiere abrir grupos, sí quiere una posición, es una persona que no puede ser lanzada como líder. Es una persona que no tiene el carácter, que no tiene la madurez. Y es una persona que nosotros no vamos a reconocer como líder. Es una persona que realmente no puede ser enviada. Ahora, Jesús no pudo hacerlo solo. Y nosotros tampoco. Yo como pastor no puedo hacerlo solo. Cuando Jesús sanó al leproso, ¿por qué dijo Jesús que no lo divulgara? Les hago esta pregunta, ¿por qué Jesús cuando sanó al leproso, por qué Jesús dijo que no lo divulgara?
porque Jesús ya veía que no iba a poder atender a tantos que vendrían al escuchar de esto. Si usted lee en la palabra, si muchas personas le seguían porque sanaba a muchos enfermos, ahora imagínense aquellas personas que eran sanadas por lepra, que era una enfermedad que marginaba a las personas. La multitud lo apretujaba, por eso le dijo a los leprosos, no le divulguen a nadie, no le diga nada a nadie. Por eso Jesús le dice a los leprosos, no le digas a nadie, porque en ese momento Jesús no había delegado a nadie. Hay personas que solamente quieren que los use el pastor, pero muchas veces por razones de tiempo no se puede. Muchas personas quieren que, no, pastor, venga a visitarme, pastor, venga, óreme, pastor, mira, tengo un problema, pero eso es por razones de tiempo, no puedo atender todos esos casos. Por eso ustedes se están preparando en la academia, para que puedan ejercer ministerio. Se capacitan líderes y los envío para que ellos hagan la obra del ministerio, y así podemos bendecir a muchas personas. El pastor responsable no es el que lo hace todo, sino el que delega, el que confía. Jesús fue con sus discípulos a echar fuera demonios. Cuando usted ve que Jesús fue con sus discípulos a echar demonios, Él los enseñó, Él les mostró cómo se hacía y después envió a sus discípulos. Él no estaba todo el tiempo acompañando a sus discípulos a que echaran fuera demonios. A muchas personas les cuesta aceptar eso y quieren que el pastor siempre esté allí con ellos. Ahora, a muchas personas les cuesta aceptar esto y es la condición del corazón que determina la actitud. Repite conmigo, soy un odre nuevo. Nuevamente, soy un odre nuevo. Si usted no se renueva, puede ser que algún día necesite irse de la iglesia. Lastimosamente. Porque no entiende las cosas que estamos haciendo. Así que mi invitación es que usted se mantenga como un odre nuevo. Que cada día puedas crecer en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios les bendiga.